esto aquí. Claro. Un cable ahí porque se está dando la pila. Está enchufado. Bueno, nada, la razón es muy sencilla. Desde el comienzo he estado rodeado de la música. Mi papá, además que quería decirte eso, no solamente rodeado de la música, sino que la música significa para mí amor. Es decir, los primeros que yo desde bebé, pues, que recibo es mi papá y mi mamá. Ella cantaba, siempre cantaba parrandas centrales. El niño bonito con su lente de oro, montes a caballo que no cogen toro y cosas así. Mi papá era rumbero. Ellos tenían un conjunto en Sarria, un conjunto de vacilón. Ellos, Zamora tocaba tres, mi papá cantaba, no sé qué, mi tío toca guitarra. Entonces, la relación que tengo con la música, además desde mi principio, era esa, era afectiva, ¿no? Y ver a mi papá y a mi mamá bailando, por ejemplo, ellos ponían radio, sonaba billo, por decir algo, y ellos bailaban. Mi papá sacaba a mi mamá y se ponían a bailar, yo lo veía, ¿no? Pero era algo bien bonito, pues yo percibía, me parecía que como que estaban levitando, ¿no? Bailaban muy bonito, ¿no? Y esa percepción, mi tío se sentaba en las mañanas ahí a tocar la guitarra, ¿no? Tocaba los valses del Lauro y cosas así con la guitarra como solista de acompañamiento, ¿no? A mí me daba pena sentarme a verlo, ¿no? Yo sentía que era como algo muy íntimo de él, ¿no? Entonces me daba pena, pero yo lo que hacía era que me sentaba encaletadito, así un rinconcito, y él estaba tocando ahí, y yo aquí escuchando. Por eso me gusta tanto también los valses del Lauro, ¿no? Esa forma de tocar de mi tío. Entonces, claro, la música me viene desde aquí, y como te digo, era además del gusto y de ese feeling, de ese sentimiento que da la música, también era que yo lo sentía como una carga afectiva por ese contacto con mi papá, mi mamá, mi tío, mis familiares cercanos ahí, mi tía Regina. Yo en ese momento lo percibía, pero no sabía. Después ella cantaba mucha fulía de La Guaira, parranda de La Guaira. Ellas lavaban en Sarria, pero en una casa con una mata de guayaba, había patos, gallinas, ¿sabes? Era como campestre. No es que yo sea tan viejo, pero todavía se mantienen muchas casas por allí, en La Pastora y en Sarria, así. Y mi tía entonces, una batea grandotota, así como parecía mármol, no era mármol, pero esa que no era brillante, pero que era un compuesto así, una batea grandota, y ella lavaba ahí y cantaba. Se fue volando y cosas. Entonces, bueno, todo eso era el día a día, eran como lo que es en el llano o en Oriente, el polo y eso, los cantos de trabajo. Por ejemplo, mi tía, cuando estaba cocinando, cuando estaba lavando ropa, era como que tuviera una orilla de un río lavando y estaba cantando, ¿no? Entonces imagínate lo que yo percibí, además de muy variado, ¿no? Mi tío con su valse, cuando tocaban los sones, boleros, mi mamá con su parranda, con su música de aquí, igual que mi tía, mi papá también con la parte, digamos, latina, pues la guaracha. Entonces fui percibiendo todas esas cosas. Y bueno, yo desde chamito tocaba, lo que más o menos uno tiene en la mano siempre es la percusión. A mí no me gustaba mucho, pues donde iba una rumbita, una cosa, me ponían a mí en la mesa y me daba mucha pena, ¿no? Pero bueno, mira que te toca. Y le daba a la mesa ahí dos cosas ahí, coño, por eso no viera nada. Empecé, siempre fue como de gusto, por decir hobby, y esa parte, como digo, esa parte emotiva, amorosa. Luego, día a día, en el barrio, en la casa, tocando música. Yo tenía un amigo, tengo todavía, José Luis, por eso mi chamo se llama José Luis Moreno, Piti, y tocábamos, le decíamos un charrasqueo, ¿qué vamos a tirar un charrasqueo? Un charrasqueo era él con el 4, yo con mi 4, y tocábamos. Yo punteaba, ya la acompañaba. No teníamos idea de los tonos,
Entonces, bueno, ahorita que el músico que maneja la cosa podría de repente entender. Nosotros teníamos la relación, conocíamos nada más que re y la, ¿no? Que era el dominante, y si menor, esos son los relativos, ¿no? Conocíamos esa relación que hay entre re y si menor. Entonces cuando tocábamos en otro tono, entonces estábamos tocando en sol mayor. Para decir que pasábamos al relativo menor, dale su re, dale su mi. O sea, si estábamos tocando en si menor, en mi menor, el re de mi menor era sol, porque nosotros asumíamos cuando estamos tocando en si menor que es re. Entonces cuando estamos tocando en mi menor, el re de mi menor era sol, y así, dale a su re, entonces ya él sabía que iba para ese tono, pero teníamos esa relación, pues, lo que es relativo, lo que es el relativo menor, relativo mayor, y con eso tocábamos lo que sea. Y tocábamos juntos. Luego entramos a una parte muy importante también, aparte de los efectos. Entramos aquí en San Bernardino, nosotros vivíamos el 23 de enero, en la Casa Municipal de la Juventud, en la cátedra de mandolina con el profesor Heriberto Colmenares. Ahí, eso fue lo único que yo estudié. Yo soy autodidacta, ¿no? Lo único que yo estudié fue mandolina, pero eso es lo de menos, porque el profesor enseñaba así tocando. Llegaba, vamos para la primera parte. Entonces uno veía, bueno, lo que yo asumía era como una figurita, la parte de gallina, no sé qué, entonces yo, y así íbamos aprendiendo los temas, ¿no? Luego, al final, ya él pasaba poco y después que me aprendí ese pedacito, iba sumando y así todo, ¿no? Al final ya, bueno, se supone que teníamos el tema y tocábamos, ¿no? Pero resulta que además de eso, bueno, escuchando a mi papá y a eso, digo yo que se le desarrolla uno, yo tenía la facilidad de hacer voces, ¿no? Segunda voz y cosas así. Entonces, con la mandolina, él enseñaba la línea melódica y yo le hacía la segunda voz. Y entonces el público, este muchacho es un tigre, ¿no? Entonces, fue lo único que yo estudié, pero no aprendía nada porque yo ni siquiera me aprendía la canción. La canción se le enseñaba a los muchachos y yo echando, oye, pana, pero pónganse las pilas, ¿hasta cuándo voy a esperar por ustedes? Porque yo hacía la segunda voz, el profesor no me podía enseñar la segunda voz porque él no sacaba la segunda voz. Pues, este muchacho, total que yo estaba ahí vacilando, echando broma, hasta que cuando íbamos a tocar ya que se aprendía la primera, yo hacía la segunda voz. Entonces, bueno, eso fue lo que yo me aprendí. Sin embargo, con ese profesor fue uno de los acercamientos más importantes a la música, a cómo percibir, cómo se abrió la puerta de esa maravilla que es la música. Verlo tocar a él, él hablaba con la mandolina, era una cosa, y entonces uno fue como que haciéndose de esa forma, ¿no? Viendo la música, cómo se tocaba. Y bueno, él estaba rodeado con unos profesores, uno de los hermanos, el profesor de Cuatro Juan Lucena, Juan Jayaro, Ramón Narváez. El Ramón Narváez, el que salía en la propaganda del trancao. El que toca el contrabajo es Ramón Narváez. Entonces eran, bueno, todos esos, ellos tocaban en las calles, como hace, después uno se da cuenta, se iban los viernes, sábados por allá a tocar, a matar su tigre, todo ese poco de tanta. Y nosotros estábamos, hasta que nos pasaron a la estudiantina, ya nos formamos para ser estudiantina y toda esa serie de cosas. Por cierto que el profesor, bueno, como tenía esa agilidad y tal, él un día me enseñó aparte a mí, ¿no? Un bar de lo que yo toca. Y yo echándole broma a los muchachos, vayan para allá, que estoy aquí, profesor. Total que me enseñó mi vals. Se va, él siempre salía del salón, regresa, y yo todavía así de gafote, veo que él viene, entra una señora, entra la otra, la secretaria, la directora, representante, porque habían diferentes salones, diferentes clases, y se parece el concepto coherente. Y yo todavía como viéndose, empiezo ya como que a percibir. Entonces, sí, vamos, agarra el 4 ahí, no sé qué, pásame aquí. Este muchacho que no sé qué cosa, yo era, pero el rey del miedo. En lo que yo me di cuenta es que lo que viene es a ponerme a tocar, que coño, en lo que con la vaina no pegué, pero ni una. Entonces el tipo, no, lo que pasa es que está nervioso, sí, realmente no está nervioso, está cagado. Sí, no, nervioso no cabe. Entonces, bueno, cosas así.
también me pasaba que en la estudiantina, como yo era el único que hacía segunda voz, cuando íbamos a tocar, si había micrófono, el micrófono era para mí, yo no. ¿Sabes? Me daba terror tener yo, ¿sabes? 7 mandolinas tocando uno le daba, pero cuando me ponían el micrófono a mí, yo no entendía, pero ¿por qué eso? Pero claro, animal, yo era el único que hacía segunda voz para balancear la cosa, bueno, me ponían un, pero yo no sabía, yo no entendía por qué era, chamo, cada vez que íbamos a tocar ser un martirio para mí, por el temor. Me daba mucho miedo siempre, ¿no? Y una vez tocamos bueno, se me cae la cédula, yo estaba chamito, en la parte de su, no, un programa en el canal de Juan José Vigo se llama El Señor. Así es mi tierra, creo. Un programa que pasaban los sábados en la mañana, en vivo. Fuimos a tocar para allá. Estamos ahí. Y que voy a saber yo, primera vez que yo veo unas cámaras, una cosa, las cámaras esas grandotas, y había una al lado mío, y yo, coño, no puede ser, man. Yo juraba que ese señor estaba ahí filmándome, y yo ahí, mi mamá se dio cuenta, me dice, uy, Rafael vio el programa, claro. Rafael estaba ahí que si lo picaba una avispa ni se movía, pues, porque claro, yo estaba asustado con la cámara ahí, y psicoseado, porque así decía, esta silla se va a caer, tocando, sufriendo del temor que siempre tenía. Pero más allá de eso, con el profesor Heriberto Colmenares aprendí música, y empecé a coger el gusto a la música, pero ya era otra cosa. Y eso de hacer voces, no sé qué, me gustaba mucho, y ya estaba el grupo Raíces sonando, y eso para mí también era una cosa, cómo hacían las voces, las mandolinas del grupo Raíces de Venezuela. Y bueno, por ahí seguí desarrollando, aparte de eso, paralelo estaba el barrio, la salsa, la rumba, estaba la música del sur, en ese tiempo había muchos grupos culturales y tal, eso asociado un poco con la agitación social, y yo tocaba con grupos con quena y charango y toda esa serie de cosas también interesantísimas, y me fue desarrollando esa forma de tocar. Luego, ya en la salsa, con los grupos del barrio, pues, tocando, y lo digo yo en la escalera, con una perola de anís, y dale, y haciendo voces, y tocando, cantando Llorarás. Había unos panas, el Espaturrado y Cabeza Iguana, que hacíamos los trombones, ellos hacían, y otra, y tocábamos, hacíamos, ellos también tienen mucho oído, 3 voces, la Llorarás, pues, que hacían los trombones, y hacía una rumba completa todo el día allí. Todos los trombones y todos los temas que eran con William y todo como un trombón. Y bueno, empezó la salsa, los grupos de La Libertad, donde vivía yo, hicimos grupos, La Libertad All Star se llamaba, yo tocaba 3. Después pasé para el final, bueno, yo le metí a todos los años. Y luego hicimos el Conjunto Sabroso, y de allí paso a la Orquesta Café. Otra punto importante en mi vida musical fue el maestro Roberto González Arreguiza de la Orquesta Café. Impresionante. La Orquesta Café siempre fue algo significativo. Por ejemplo, en 2 oportunidades. Una aquí en la Electricidad de Caracas, que estaba el Rancho Encantado, se llama el sitio, nosotros tocamos ahí, y en Plaza Venezuela. En esas 2 oportunidades, la gente de Guaco nos fueron a ver. Y creo que conversé con Gustavo, yo no los conocía a ellos personalmente, pero los conocía de verlos. Ellos, no, chamo, donde estén ustedes, estaban aquí en Caracas y fueron a ver, se enteraron, porque es que sonaba muy bien la orquesta. Éramos músicos, si yo todavía soy malo, en ese tiempo de novato, imagínate lo malo que era. Pero el señor arreglaba según el nivel musical de cada grupo. Yo recuerdo, eran 2 trompetas, un trombón y un barítono. El trompeta era Venado, porque Luis Ponce. Roberto le preguntaba, ¿quién es el primer trompeta? Yo, ajá. ¿Hasta dónde llegas tú? Hasta fa era la quinta línea adicional, a esta altura que llegaba ahí. Bueno, él no pasaba de ahí. Y así para todo, facilito, pero el arreglo era una bestialidad, por eso yo siempre, eso me marcó, pues el arreglo o lo que yo me gusta, no es pitadera, no es, pues, él hacía pam, parará, donde va, y era tremendo tema, por eso la banda sonaba tan impresionante, por eso la gente de Guaco no iban a ver, porque yo escuchaba un bandón, claro, el bandón era esos arreglos impresionantes de Roberto González. Y
Y así era. Y él decía, esta semana voy a apretar un poquito la piel. Y tú veías que le ponía 2 cositas, todo, pero todo quedaba perfecto, bien hecho, que era relativamente fácil, ¿no? Para nosotros tocarlo, pero estaba bien. O sea, era un arreglo que no tenía que envidiar a ningún bandón. Un arreglo, pero impresionante lo que hizo Roberto. Eso también me marcó, me ayudó mucho a esa faceta de arreglista y esas cosas con él. Nada, de ahí en adelante, siempre en paralelo, pero ya la música iba tomando mayor relevancia y mayor importancia en qué hacer en mi vida, ¿no? Ya la música no era el vacilón nada más escuchar por escuchar, ¿no? Todo tenía un significado. Me acuerdo del puré Gonzalo Centeno. Escuchaba el Quinteto Contrapunto, Carlos Puebla y Jesús Sevilla. Era muy fanático de esa música. Y también, imagínate, el Quinteto Contrapunto era algo impresionante, que yo escuchaba también los arreglos de Rafael Suárez. Y entonces, bueno, yo seguía creciendo en ese regalo, ¿no? Que se me dio, y seguía creciendo en la música ya desde este punto de vista, ya de disfrutar y de sentir la música, o de, quizás no de entender, eso no sería la palabra, no es entenderla, pero sí verla desde otro punto. El punto ese que dicen que los músicos no bailan, porque es que en verdad uno está y vacílate, tú no te das cuenta y estás escuchando cualquier cosa. Mira lo que hace el tipo, y la gente está bailando y tú estás escuchando lo que dice, no te das cuenta, ¿no? Que empiezas a vivir otro mundo, a ver como que otra, desde otro punto la cuestión. Yo seguí trabajando, hice trabajo, por cierto el primer trabajo que yo hice fue la Conar, que era una marca como de equipo, ¿no? Era Compañía Nacional de Radio, y era una ensambladora, ¿no? Yo me acuerdo, las plantas esas que eran muy populares por allí, y cuando yo entré a ese trabajo, era una línea de ensamblaje. Nosotros éramos los primeritos, me acuerdo, que uno ponía la bicha verde, no sé qué, el otro le ponía la resistencia, no sé qué, el otro al final ya estaban ensamblando la cosa en su track, y el último era prueba. Es única, relativamente fácil que era hacer un amplificador, ¿no? Claro, esa famosa línea de trabajo. Y así fue trabajando, pero claro, hubo un momento en que la música, como fue cuando yo estaba en Tata Joel y Asociado, un de abogados de marca, todas las marcas que había y por haber estaban en ese uso, una cosa grandísima. Allí empezó la cuestión del viaje y la cosa. Se me dio un viaje con los vasallos del sol en ese tiempo. Y bueno, mira, no estoy dando un permiso, sin embargo yo logré que me dieran un permiso, que eso era entre mis vacaciones, porque coincidí con vacaciones, y el permiso, casi 2 meses que estuvimos en España. Pero ya eso fue como que, mira, eso fue sumamente afortunado lo que me pasó. De resto, en ningún trabajo tú te ibas mira, me moví de viaje 15 días, no. Y bueno, opté por la música. Ya la música me podría representar no solo el placer de escucharla, sino una alternativa laboral, de trabajo, ¿no? No tenía yo mayor presión por laborar en mi casa y toda esa serie de cosas, entonces obviamente uno podía hacerse luego con la música. No es que estabas ganando mucha plata, pero bueno, podía medio llevar algo. Por eso también quizás, si hubiese tenido una familia, a lo mejor no puedo coger la música porque no puedo irme así y dejar a la gente. Pero bueno, ahí pasaba eso, tenía yo esa posibilidad de ayudar más, no ser en la columna vertebral. Entonces bueno, opté por la música hasta hoy. Agradezco mucho a la vida, al universo, no sé, haber tenido este regalo divino de la música. Algo así como 15 años, otra parte importantísima que me regaló la música, tocar con Evio Di Marzo, con Adrenalina, y después con el Quinteto Salvaje, y después con Adrenalina y el Quinteto. Y nada, sigo haciendo música, escuchando música, arreglando producciones y disfrutando mucho de ella
aunque los avatares a veces nos lleven por caminos medio tortuosos ahí, pero agradezco mucho y no lo cambio, no la cambiaría. 50 veces que me pregunten y 50 veces digo lo mismito otra vez, la música. O sea, no hay, para mí no hay algo que llegue tan adentro de la gente como la música. La música es amor, es afecto, es cariño, es familia. Como te digo, desde que yo nací ha sido esa analogía entre mi familia, el afecto, el amor, el cariño y la música. Hoy por hoy sigue la música dándome todavía más con mi sobrino, mi hijo, mis sobrinos, como es los morochos, los hijos de Elvio, Anderson, José Luis Chamo, los hijos de Wilmer, así, chamos que tocan conmigo, que le doy clases, que trabajamos y que sigue otra vez el afecto renovándose día a día por medio de la música. Y nada, la música la agradezco toda la vida y seguiré hasta que ya no quede más nada, seguiré siendo y haciendo música.